Dios te bendiga. Amén. Aleluya. Se han gozado de lo lindo. Amén. Dios es bueno todo el tiempo. Dios es grande en todo tiempo. Dios es poderoso. No dudes porque Dios está contigo. Aleluya. Gracias, Señor. Hagamos una oración. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, venimos delante de ti, presentando, Señor, este tiempo de tu palabra. En el nombre de Jesús, Dios mío, te pido que hables a tu iglesia, que hables, Señor, a tu pueblo aquí presente. En el nombre de Jesús, gracias. Te ruego que me ayudes, Dios mío, porque sin ti nada puedo. Pero sé que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. En el nombre de Jesús, te ruego que tu poder se derrame a medida que vaya predicando tu palabra. Señor, sanando enfermos. Señor, libertando a los cautivos. En el nombre poderoso de Jesús, abriendo el entendimiento, encendiendo el fuego en sus corazones. En el nombre de Jesús, gracias. Y todos decimos, amén. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Antes de que usted se siente, vamos a buscar todos Efesios 6, 18. Efesios 6, 18. Aleluya. Y hoy vamos a enseñar sobre qué cosa. La oración. ¿Pero qué tipo de oración? La oración intercesora. Amén. Efesios 6, 18. Dice la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Amén, aleluya. Usted puede sentarse. Bendito sea el Señor. Usted me disculpa que haya entrado con tanta premura, que siempre acostumbro a cantar al Señor, a hacer alguna administración, pero verdaderamente son las 11:08, hay 8 minutos que me han llevado, así que yo me llevaré 8 minutos después. Amén. Pero quisiera Dios mediante poder transmitir toda la enseñanza en el día de hoy, porque es bien importante. Lástima que algunas de las intercesoras no están presentes aquí hoy debido a enfermedad o ataques del enemigo, pero bueno, las que estén presentes luego transmitan este mensaje como siempre. La palabra se graba y se almacena en el canal en YouTube. Luego usted puede entrar ahí y acceder a todas las enseñanzas. Ya tenemos en el canal más de 500 enseñanzas ya de la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Así que tenemos ya un seminario, como decir, tenemos ya un seminario variando de todos los temas de enseñanza. Así que yo le invito a que usted entre y usted se alimente. Si va a gastar su tiempo y su dinero, no se lo gaste viendo reels de tontería en internet, gásteselo en alimentarse correctamente. Tampoco se lo gaste escuchando falsos profetas. Gásteselo escuchando la enseñanza de la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Tenemos ese almacenaje con las enseñanzas. Aliméntese, crezca. Luego no diga que no se lo advertimos, ¿verdad? La oración intercesora. Claro, tenemos en la palabra diferentes tipos de oración, pero
para poder hablar de la oración intercesora, tenemos que definir qué es orar. Algunos cristianos ya maduritos, ¿no? En el Evangelio, con tiempo en el Evangelio, ya saben definir qué es orar, pero aquel que ha nacido de nuevo, aquel que es joven o es niño en el Evangelio, no sabe lo que es orar. Y antes de hablar de oración intercesora, primero tenemos que sentar las bases, ¿qué es oración? Hay diferentes pasajes preciosos para poder hablar sobre la oración intercesora. De hecho, la palabra intercesión la muestra cuando dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros. Pero para poder entrar en las bases de la oración, tenemos que ver lo que significa propiamente la palabra oración. Pablo dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces viene una pregunta, ¿cómo yo podría orar todo el tiempo? Porque yo no puedo orar todo el tiempo. Y hacer como dice, velando con toda perseverancia y súplica. Y siempre pensé, ¿por qué Jesús se apartaba de los discípulos cuando iba a orar? ¿Nunca se ha hecho esta pregunta? Porque dice que en el Getsemaní se apartaba a una distancia considerable y cuando terminaba sus ministraciones en el día, en la noche se apartaba a orar. ¿Por qué Jesús se apartaba a orar? ¿Por qué nos dice que cuando oremos cerremos nuestra puerta en nuestra habitación? Y la respuesta es bien sencilla, para que no lo molestasen. Jesús se apartaba a orar de sus discípulos porque sus discípulos estaban hablando, estaban riendo, se estaban haciendo fuego, una fogata para por la noche, para poder comer, para poder calentar. Ellos no tenían refrigeradores, no tenían snacks, obvio, hacían la leña, la fogata, todo eso llevaba humo, peste, conversación, ruido, y se apartaba para que no le molestasen. O sea, tenemos un principio, cuando decimos vamos a orar, tenemos que buscar un lugar donde no nos molesten. Por eso es importante que si queremos ser una iglesia intercesora, una iglesia de oración, tenemos que aprender a no molestar a nuestros hermanos que están orando. Porque si es bien molesto en tu habitación, en tu casa, que te molesten, imagínate tú que llegues a la iglesia, hay un hermano de rodillas orando, tú no sabes por la situación que ha pasado. Y comencemos todos, el hermano que está orando no puede orar. De hecho, el hermano que está orando dice, no oro más. Espero que comience la media hora de oración para entonces orar. Pero qué poderoso fuéramos si fuéramos una iglesia que yo sé que todos queremos hablar, que todos queremos compartir, hablarnos, decir nuestras experiencias, pero si Dios nos está llamando a una iglesia intercesora, si Dios nos ha llamado a una iglesia intercesora en el nombre de Jesús, creo que tenemos que apasionarnos por la oración. Amén. De manera que cuando entremos por las puertas con acción de gracia, en vez de hablarnos tanto de nuestros problemas, dobláramos rodillas a buscar el rostro de aquel que tiene el poder para librarnos. Bendito sea el Señor. Entonces ya daríamos un paso a ser una iglesia que se mueve en una dimensión diferente. Bendito sea el Señor. Y yo no sé si tú quieres ser una iglesia que se mueve en una dimensión diferente. A mí no me interesa una iglesia que se llene de actividades, de populacho. No, me interesa una iglesia que se mueva en el poder del Espíritu de Dios. Pero ciertamente en la carne no vamos a movernos en el poder del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo se derramó en los 120 cuando estaban unánimes juntos orando, no unánimes juntos conversando. Entonces,
hagamos un pacto interior, un pacto privado con Dios. Vamos a convertirnos en una iglesia que se mueve dinámicamente en esa dimensión del Espíritu de Dios. Jesús se apartaba porque los discípulos, obvio, hacían ruido. Y cuando regresaba, se los encontraba, ¿cómo? Durmiendo. Entonces yo pregunto, cuando Jesús entra en nuestra congregación, ¿cómo ve a sus discípulos? ¿Cómo te ve a ti? Y ese es el kit de la oración. De hecho, la palabra orando que se usa en este versículo es la palabra proseujomai. La voy a poner acá. Ya empezamos. Proseujomai. Proseujomai. Y esta palabra es la unión de la palabra pros y la palabra, esta pros y eujomai. Proseujomai. Pros significa acercar. Y eujomai significa deseo. Eso es simplificando el significado de las palabras. Proseujomai significa hacer oración. ¿Y abajo que dice pros? Acercar. Acercar. Es lo que tienes que hacer para que veas bien ahí. Acercar. Acercar. Si me conocen, para que no me tienten. Y eujomai significa ansia, deseo. O sea, cuando dice orando en todo tiempo, está diciendo que tenemos que tener el ansia, el deseo de acercarnos a Dios. ¿Qué es o contra qué más ataca el diablo al creyente con respecto a la oración? Con el deseo de orar. ¿Cuántos tienen deseos de orar? ¿Cuántos tienen el deseo de acercarse a Dios? Yo creo que el que es salvo tiene que tener el deseo de acercarse a Dios, pero ataca el enemigo ese deseo. ¿Y con qué ataca ese deseo? Vamos a poner aquí los factores. Entretenimiento, cansancio, preocupación, deberes, condenación, vamos a poner mejor, acusación. Eso está en los deberes. Cansancio, ahí está en el cansancio. Y falta uno. A ver, falta uno. Voy a ponerlo acá. Concupiscencia. Las cosas que atacan a la oración. Concupiscencia. Lascivia. ¿La qué? Lascivia. Dice, la Silvia. Ya saben, ¿no? Lascivia.
Eso es un cuento viejo. Ay, Señor. Concupiscencia, cansancio, preocupación, deberes, acusaciones, entretenimiento es el primero. Sobre todo, ¿me prestas la herramienta del diablo del entretenimiento? Préstame un momentico acá. En serio, será broma, pero no es broma. Si tuviéramos alguna aplicación para detectar cuántas veces encendiéramos la pantalla mientras oramos. No estoy exagerando. El entretenimiento. Antes de que existiera el celular, había otras tácticas de entretenimiento. Amén. Pero esto ataca a la oración. Bendito sea. ¿Todos copiaron ya? Gloria a Dios. Proseujomai, el deseo de acercarnos a Dios. Cuando vemos lo que es oración, vemos la realidad de la oración en la Biblia, la realidad de la oración en la Biblia. Y lo primero que vamos a encontrar en la misma palabra de Dios es que la práctica constante de la oración es mandada en las Escrituras. O sea, la Biblia manda a orar. Eso es una práctica constante. De hecho, volviendo al texto áureo, orando en todo tiempo. ¿Cómo podemos orar en todo tiempo? Amado, la oración tiene dimensiones espirituales. Tú puedes orar apartándote y entrando en tu habitación de manera privada y secreta, pero también puedes orar mientras estás caminando en tu mente o hablando. Yo oro cuando voy por la calle, yo oro hablando con el Señor, porque no sé si el tuyo, pero mi Dios es real. Mi Dios es real y yo le pertenezco a Él y yo hablo con Él y la gente mira, este está loco por la calle hablando solo. No, yo sé con quién yo estoy hablando. Bendito sea el Señor. Pero, por ejemplo, estás en el centro de trabajo, no te puedes estar delante de tus compañeros, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ahora delante de tu compañero. Pero mientras estás trabajando en tu mente, en el pensamiento, Señor, ayúdame, papá. Bendito sea tu nombre. Pero pastor, no se puede ser tan fanático, no hay quien se pase el día entero así. No, pero si tú tienes una relación con Dios, si tú vas caminando con Dios, es imposible que no hables con Él. Sí, señor. Vamos a poner un ejemplo práctico. A Eliane la acompañamos llevándola a su casa. ¿Vamos en silencio o vamos hablando? De todo. Y demasiado. Porque es imposible. ¿Qué pesado se hace caminar en una senda al lado de una persona y no conversar con esa persona? La Biblia enseña que somos templos del Espíritu Santo. Está con nosotros el Espíritu de Dios. ¿Por qué no hablamos? ¿Por qué lo recluimos a una cháchara de 15 minutos por la mañana? No, tengamos la práctica. Yo cometía un error antes. Yo ponía un reloj para cronometrar mi oración, porque Alain tenía que orar 3 horas diarias. Hasta que renuncié al reloj. ¿Por qué cronometrar a Dios? Mejor entrego el día entero y estoy hablando con el día entero. Doblo mis rodillas en el momento que pueda doblarla. Me aparto para buscar su rostro en el momento que puedo hacerlo. Pero si tengo una constancia, es hablar con el Señor en todo el tiempo. Incluso en momentos en que las personas, estoy hablando con una persona de un tema y en mi mente estoy hablando con el Señor. Bendito sea el Señor. Porque hay personas que vienen y te hablan. Y a veces yo en mi mente digo, Padre, dame sabiduría para saber cómo responderle. Pon en mi palabra de sabiduría, dame palabra de ciencia. Señor, ¿qué está tramando esta persona? Dios mío,
qué hay en el corazón de esta persona. Y por afuera estoy hablando y te atiendo y te respondo, pero por adentro mi espíritu está clamando al que le conoce el corazón a ese otro. Bendito sea el Señor. O sea que la práctica de la oración debe ser constante y es la práctica más atacada por el enemigo. Que mientras usted cantaba, el enemigo está debajo de mis pies, y el enemigo por ahí cantando, y yo no te dejé que hoy tú oraras. ¿Dónde está la victoria? ¿Que cantemos que el enemigo está debajo de nuestros pies o que oremos? Que oremos. Que oremos, pero no la práctica religiosa de que bueno, ya toca la oración porque es ahora, y entonces la media hora de oración. Y si usted se sincera con usted mismo, ni siquiera cumple la media hora, porque se tira de rodillas y a los 10 minutos ya se levanta. A ver, voy a hablar no por boca de ganso, por la experiencia propia, porque de repente hay que echar un cubo de agua al baño, hay que dirigir acá, y a los 10 minutos yo como pastor ya me estoy levantando porque hay que hacer cosas. O me llamaron a la puerta, o hay que hacer leer, o se levanta, vamos a usar la área ahora, o se levanta y viene a tocar el piano. No te queremos tocando el piano, te queremos orando. El Señor quiere una iglesia intercesora, pero la iglesia intercesora se levanta de la oración. A ver, yo sé que usted no es Jesús, pero Jesús le dijo a los discípulos, ni siquiera habéis podido orar una hora. Convocamos una vigilia en la iglesia. Se tuvo que suspender, nadie vino. Bueno, vinieron 3 solamente y dijimos, bueno, vamos a suspenderlo porque nadie se va a quedar. Porque siempre hay una situación real. A ver, no le estoy regañando no estoy regañando a nadie. Les estoy enseñando sobre la oración. La mejor manera es la práctica. Si queremos una iglesia de victoria, en poder, una iglesia evangelística, la base tiene que ser buscar el rostro de Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, no me digas que estamos en gran victoria si cuesta la oración. Sí, siempre va a costar la oración, pero la oración es lo que causa impacto. La oración es lo que causa impacto. Causó impacto en la vida de los discípulos. Cuando los discípulos veían a Jesús a orar, eso les impactó. De hecho, ¿qué le dijeron ellos al Señor? Enséñanos a orar. Yo no vi que en ningún momento le dijeron, enséñanos a predicar. No, enséñanos a sanar enfermos. En ningún momento. Bendito sea el Señor. Enséñanos a orar. ¿Y Jesús qué hizo? Les enseñó lo que no es oración. Jesús tomó a sus discípulos que le dijeron, enséñanos a orar, y como gran maestro que es, el buen maestro, les enseñó qué no es oración. Jesús dijo, cuando ores, no seas como los hipócritas. O sea, cuando tú vayas a orar, no seas como los hipócritas. Quiere decir que hay hipócritas orando. Hello. Y cuando se quedan en silencio, para mí el gran aplauso de un público es el silencio. Bendito sea el Señor. No seas como los hipócritas. O sea que el Señor ve el corazón del que está orando y dice, it's not a good heart. It's not a good heart. No es un corazón bueno. Hay un corazón hipócrita, un corazón contaminado. Pero ¿quiénes son los hipócritas, Señor? Bueno, ellos son los que aman el orar en pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles para ser vistos. O sea, que el objetivo de los hipócritas es que vean que yo oro. O que vean que yo predico. Porque esto se aplica en todas las fases del ministerio. Que vean que yo canto. Que vean que yo toco el instrumento. Y el Señor ve tu corazón. El Señor ve tu corazón con la intención que tú vienes aquí a orar. O con la que tú doblas tu rodilla
ahí a orar. El Señor ve la condición, tu corazón cuando vienes para la iglesia, si tienes el deseo de venir o te pesa venir a la iglesia. Y el Señor ve eso y desde ahora te pongo un alto al fuego. Si te digo, si te pesa venir a la casa de Dios o servir al Señor, no esperes ir al cielo, porque el cielo es de los que tienen ansias de Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Pero el que ama al mundo, el que tiene ansia del mundo, el que está repleto de carne, amado, permítame decirte, hay una pesadumbre en tu vida que te va a jalar más para el mundo que para las cosas de Dios. Y cuando digo te jala para el mundo, puedes venir a la iglesia y aún así ser jalado para el mundo. Bendito sea el Señor. Así que ten mucho cuidado porque los hipócritas son esto. Aman ser vistos por los hombres. Yo conozco gente así, que son, yo y mi esposa a manera de broma, ¿no? Yo le digo, son los escaladores. Llegan y buscan escalar y se hacen, es lo más bueno, pero el objetivo es ser vistos por los hombres, pero por adentro son un metal que está vacío, una campana vacía, tin, 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 mucho ruido y pocas nueces, como decía por ahí, creo que una película. Jesús dijo, de cierto os digo, ya tienen su recompensa. Mi esposa me decía el otro día, no cojas lucha con esos escaladores, ellos ya tienen su recompensa. Yo decía, wow, yo por adentro yo decía, Dios me está hablando. Cuando mi esposa Dios la usa para hablarme, en mi espíritu se me activa una alarma que mientras ella habla, yo siento que en el espíritu, el testimonio lo siento, Dios me está hablando. Qué bueno es casarse con la mujer que Dios tiene para uno, caballero. Se lo digo porque Dios la usa, Dios la va a usar, pero cuando te casas con la que Dios no tiene para ti, quien la va a usar no es Dios, es el diablo. Así que ten mucho cuidado con quién te casas. Que ya estoy casado, pastor. Bueno, ya eso es tema para otro costal. Vamos a convertir entonces, vamos a seguir en este sermón. Pero Jesús le habla a sus discípulos, ya te dije lo que no es oración. Si eres un escalador, esa es tu recompensa. Todo el mundo te va a decir, ¡ay, qué buena es el hermano fulano! ¡Qué bien hace las cosas! ¡Gloria a Dios! Esa es su recompensa. Pero la recompensa de los hijos de Dios, la recompensa de los siervos de Dios, no se recibe en la tierra, se recibirá en el reino. Amén, amén. Al menos yo obro, trabajo, hago, pierdo la salud aquí, pero es que es buscando la recompensa que el Señor me dará en el reino. Ahí yo tengo puesto la mira, bendito sea el Señor. Y Jesús le dice a sus apóstoles, mas tú, ya no dijo ya, y cuando ores, ahora entró en algo más singular. Es como que le hable a los 12, pero de repente mira a uno y le dice, mas tú. Y cada uno dijo, eso es conmigo. A ver, dígale que está a tu lado, eso es contigo. Eso es contigo, eso es contigo, eso es contigo, eso es contigo. Ay, pastor, este mensaje no me gusta mucho porque me está sacando. El pastor está hablando esto por mí. No, Dios lo está hablando por ti, no el pastor. Por ti, la palabra es para ti. Mas tú, eso es para ti. Cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ya no es necesario ser visto por nadie. Entra en tu aposento, una relación personal, proseujomai, tienes que tener el deseo de acercarte a Dios en lo personal, en lo privado. Bendito sea el Señor. Y cerrada la puerta, ora a tu Padre. Y aquí viene la gran pregunta. Bueno, ¿a quién se le ora? ¿Al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo? Y por ahí se levantó un predicador de una manera tan desfechorativa. Dijo, bueno, yo le oro al que me esté escuchando. Entonces, tenemos que ver la palabra. ¿A quién se le ora? Y el Señor da la respuesta. Ora a tu Padre. La oración es al Padre, en el nombre del Hijo. Y el Padre trata con nosotros por su Espíritu. Bendito sea el Señor. Y dice, ora a tu Padre
que está en secreto. No le dijo habla, le dijo ora. A veces decimos, bueno, ¿qué cosa es orar? Y nosotros para hacer entender a los nuevos convertidos cómo es orar, le dijimos, es hablar. Pero hablar no es orar. Orar es más que hablar. Porque yo puedo hablar contigo sin deseo de hablarte. Yo puedo hablar contigo y por adentro decir, ay, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo terminará la cháchara de esta persona? Y a veces vamos a usar palabras de ciencia. Y a veces usted le ora al Señor diciendo, ay, Padre, que ya termine de hablar esta persona. ¿A cuánto les ha... No levante la mano. No levante la mano. No levante la mano. Señor, que ya se vaya esta persona, papá. Ya estoy cansado, ya me siento mal. Me libertó, me libertó. Una excelente persona, pero momento inadecuado para eso. Momento inadecuado para eso. Ay, Señor, pero ¿no le ha pasado eso? Que una persona hablando con usted y usted dice, ay, Señor, papá, auxilio. O sea que hablar no es orar. Orar es más que hablar. A veces oramos sin articular una sola palabra en nuestra boca. A veces oramos con el simple acto de doblar nuestras rodillas y poner nuestro rostro en el suelo, humillado. A veces oramos derramando lágrimas sin soltar palabras por nuestra boca. Y pastor, ¿dónde dice eso en la palabra? Pues dice el Señor en su palabra, de que antes de que la petición esté en nuestra boca, ya Él habrá contestado. Entonces, orar es más que palabras. Orar es una relación íntima, secreta con Dios. Y dice la palabra, el Señor dice, y tu Padre que ve en los secretos, te responderá en público. Entonces, tenemos que ver las directrices de la oración. ¿Cómo orar? Sería la gran pregunta. ¿Cómo orar? ¿Cómo orar? Make a question here. How to pray. ¿Cómo orar? ¿Cómo hacer oración? Bueno, primero veamos el error. Tenemos que primeramente saber el error. Porque ya sabemos que no podemos ser como los hipócritas. Pero bueno, ¿cuál es el error de la oración? Para no cometer errores. Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 7, dice el Señor, y orando, o sea, ya estamos orando, no uséis vanas repeticiones. O sea, error, vanas repeticiones. Bendito sea el Señor. Como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Cómo podemos aplicar este asunto de las vanas repeticiones? Sencillito. La falsa iglesia católica, cuando oran, que no sé si usted ha visto en las películas o si ha ido a la iglesia católica que le mandan a hacer los rezos. Esas son las vanas repeticiones. 10 Padre Nuestro, 11 Ave María, 16 órale a San Atanasio. Esos rezos son vanas repeticiones. Las religiones tienen rezos, incluso las escriben en libros. Incluso en esta diabluría, en Facebook, que usted visita Facebook, aparecen ciertos... ¿cómo hablar? Porque yo no quiero ofender a nadie, pero es que aparecen ciertos individuos que comparten oraciones. Órale así al Señor y serás bendecido en este día. Y si no lo haces, te irá mal.
Permítame decirle que eso es brujería. Eso entra en las vanas repeticiones. Brujería. Lo mismo es que hagas eso como que tires la sal para atrás para que se te caiga el ojo de pescado. Amado, eso es brujería. Lo peor es que cristianos caen en la trampa por desconocimiento de la palabra de Dios, o para simplificarlo, por no leer Biblia, y lo comparten. Cuando a mí me comparten eso, yo les digo a ustedes que cuando me comparten, quien me lo ha compartido, yo digo, Dios mío, pero no tiene discernimiento, no tiene el Espíritu Santo para que le redarguya y le diga, mamá, what happened to you, baby? ¿Qué está pasando? Entonces, apréndase esto, no todo el que diga ser cristiano lo es. Y no todo grupo que diga grupo cristiano lo es. Así que por eso digo, tengan mucho cuidado con lo que usted se alimenta espiritualmente, porque todo es mi ministración. Dice Jesús, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros lo pidáis. Antes de que tú ores, ya Dios sabe tu necesidad. Amén. Es más, antes de que tú hubieras nacido, ya Dios sabe las necesidades que ibas a tenerme. Entonces, descansar en el Señor es oración. Entrar en el secreto es buscar con deseo a Dios. Yo vine porque quiero estar contigo. Claro que tú vas a exponer tu petición. Claro que tu necesidad va a caer a los pies del Señor. Pero ya Dios la sabe. El asunto es estar con Dios. Bendito sea el Señor. Si nos convertimos en una iglesia que busca estar con Dios, oh, mi hermano, no venga para los cultos porque es el día de culto y el pastor me manda el sticker de ausencio. Esto es como la escuela. ¿Te acuerdas, Silvia? La jicoteíta. Y sentábamos al niño con la jicoteíta y el más aventajado, ¿quién era? La liebre. La liebre. Y todos luchábamos por la liebre. Que el más rezagado, ausencio. Ay, Señor. Pero ya Dios sabe tu necesidad. El objetivo es que nos convirtamos en una iglesia que no se mueve por necesidades, sino se mueve por deseo. Amén. Por deseo de buscar a Dios. Por deseo de estar acá, porque donde están dos o tres reunidos, allí el Señor promete estar y queremos estar donde Dios está. Bendito sea el Señor. Ese es el error, las vanas repeticiones. Ahora, ¿cuál es lo correcto? Lo correcto. Fíjate que el error, el Señor lo pone bien sencillo. Vanas repeticiones. Bendito sea el Señor. Si quisiéramos añadirle algo más, amén, sería peticiones incorrectas. Peticiones incorrectas. Sería para añadirle algo más al error, porque muchos piden y no reciben porque piden mal. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Y cuál es la manera correcta entonces? A partir del versículo 9, Jesús da una enseñanza magistral de la oración. Y es tan magistral que hasta la cogieron para hacerla una vana repetición. Bendito sea el Señor. Jesús dice, vosotros, pues, oraréis así. Y entonces nos da a entender, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, lo primero que muestra es una relación correcta con Dios. Porque mira cómo ora, Padre nuestro. En este momento Jesús no había entregado su sangre, pero ya estaba enseñando a orar. Y lo que iban a transmitirle los discípulos a la iglesia, Padre nuestro, Jesús está diciendo, ustedes son mis hermanos, hijos de un mismo Padre. Bendito sea el Señor. Y el Padre nos reconcilió y nos adoptó por medio de la sangre de Cristo, del sacrificio de su amado Hijo. Por lo tanto, todos somos hijos de Dios. ¿Cómo tenemos que presentarnos ante nuestro Padre? Como hijos.
como hijos, hay quien se presenta como delegado de la iglesia. Y hay como se presenta como miembro oficial de la iglesia. O alguien se presenta como nuevo convertido de la iglesia. Y lo que el Señor está enseñando es que tenemos que presentarnos como hijos. Los que tienen hijos saben cómo se presenta su hijo delante de ti. ¿Verdad? Los que fueron hijos. ¿Todos fueron hijos? ¿Hay alguien aquí que sea clonado? Nadie, ¿verdad? ¿Cómo te presentabas tú delante de tu papá? Había respeto. Hay respeto. Amén. Pero el respeto nunca suplantó la confianza y el amor. Es una amalgamación perfecta. Dios es tremendo lo que Dios hace con los niños. Él perfeccionó su alabanza en la boca de los niños. Llega y el hijo te respeta, pero te ama y te obedece. Y a veces se pone malcriado y tú le impones la disciplina y coges el cinto, pero no te deja de amar. Bendito sea el Señor. Y cuando creciste, quien tú eres es el producto del amor de tus padres. Amén. Bendito sea el Señor. Eso es tremendo. Es el producto de la educación que tus padres te han dado. Bendito sea el Señor. Y el Señor, esa es la postura correcta. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La relación correcta, la relación que te lleva a la adoración. Bendito sea el Señor. Porque yo no sé si tu oración te lleva a adorar a Dios, pero la oración correcta lleva a adorar a Dios. Incluso que usted cuando ora, usted hasta pone música. Quiere poner música. Una vez escuché a alguien decir, no, yo pongo música para santificar el ambiente y limpiar la atmósfera de las malas vibras negativas, usando que dice aquí. Las cosas negativas, sacarlas. Amén. ¿No he escuchado gente así? Yo he escuchado gente así. ¿Sabes por qué yo pongo música? Porque quiero adorar a Dios. Bendito sea el Señor. Pero ¿sabes qué no permito que haga la música? Que me interrumpa la oración. Cuando yo siento que la música me está interrumpiendo la oración, apago la música y prefiero el silencio a una correcta relación con Dios. Bendito sea el Señor. Pero la música es porque nos lleva a adorar a Dios. Y Jesús está enseñando esto. Cuando oras así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te llevó a la adoración. Ahora, luego dice, versículo 10. ¿Qué dice el versículo 10? Venga, está dormida la pantalla. Venga tu reino. Versículo, lea su Biblia, que esa sí no está dormida si usted la busca. Venga tu reino, hágase, ¿qué dice? Muy importante. Hay un sometimiento a la voluntad de Dios. Hay un sometimiento a la voluntad de Dios. Hay un libro muy viejito que yo leí titulado ¿Por qué orar? ¿Por qué orar? Un libro muy viejo, chiquitico, pero tenía una oración bien contundente. Decía, un día nos pararemos delante del Señor y Dios preguntará, ¿por qué no oraste? Y le responderemos, Señor, no tuve tiempo. Y ese libro decía, y el Señor en su magnífico poder te enseñará todo el tiempo que tuviste libre y pudiste orar, pero lo empleaste viendo televisión, lo empleaste haciendo esto, y empezó a enumerar, y Dios te sacará las horas y dirá, tanto tiempo tuviste y no tuviste tiempo para buscar mi rostro. Bendito sea el Señor. Y eso se me quedó grabado. ¿Por qué orar? Bendito sea el Señor. Y es bueno que nosotros entendamos que es la voluntad de Dios que oremos. Es la voluntad de Dios que tú ores. Esa es la voluntad
de tu Padre que está en el cielo. Y el Señor dice, cuando estemos orando, oremos así: venga tu reino. O sea, cúmplese tu voluntad. Cúmplase tu palabra. Bendito sea el Señor. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Yo pregunto, ¿Dios no hace su voluntad en la tierra como la hace en el cielo? Si de Él son los cielos y la tierra. ¿Qué está diciendo acá el Señor? Me someto a ti. Me rindo a ti. Tantas veces cantamos, yo me rindo a Él. Y luego salimos y hacemos lo que me da la gana. Amado, hay que tener cuidado que la religiosidad no mate nuestra espiritualidad. Nuestra espiritualidad tiene que producir una religión sin mácula, pura y verdadera. Amén. Pero la religiosidad no puede matar la espiritualidad. Y para que la espiritualidad esté en su punto, mira, sabroso, hay que estar sometidos a Dios. ¿No lo dice así Santiago? Someteos pues a Dios y el diablo huirá de vosotros cuando lo resistas. Ajá. Estoy citando otra versión. Bueno, Reina Valera. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Amén. Bueno, entonces el sometimiento. No hay oración, yo siempre que he predicado he dicho esto, no hay oración más poderosa en la Biblia cuando veo al propio Hijo de Dios doblando sus rodillas en el huerto de Getsemaní diciendo, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Y qué pasó? A sudar lágrimas de sangre. ¿Y qué pasó? Vinieron los guardias a llevárselo preso. ¿Y qué pasó? Lo crucificaron. Se hizo la voluntad de Dios. Pero a veces nosotros queremos que Dios haga nuestra voluntad y nos volvemos unos hipócritas y decimos, Señor, hágase tu voluntad, Señor, porque yo me someto a ti y yo me rindo a ti. Pero en el corazón, ay, Señor, sáname de esta enfermedad porque yo no quedo. Ese por afuera, hágase tu voluntad. Y si tengo que morir, Señor, que muera. Pero por adentro estoy aterrado. Señor, que no me maten, que no me maten, que no me maten. Hipócrita. Son como los que oran por afuera, pero por adentro no están orando. Por eso yo les he enseñado, sean transparentes. Sean transparentes. Cuando oren, sean ustedes. Sean ustedes con Dios, tanto en el secreto como en el público. Sean ustedes con Dios. Bendito sea el Señor, porque la palabrería no resuelve nada. Pero la insinceridad tampoco lo hace. Dios sabe cuando la oración es real. No te engañes a ti mismo. Yo puedo ver personas que se ponen y levantan oraciones y y por adentro están contaminados. Y por adentro son agentes ocultos investigando, aparentando ser ovejas. Y por adentro no son más que mundanos disfrazados de cristianos. Cuando venga Cristo te quedas. Y por afuera muy cristianos y por adentro. No hay temor de Dios. Permíteme decirte que te vas a quedar cuando Cristo venga. Porque vengo a la iglesia obligado. Te vas a quedar cuando Cristo venga. A mi niño yo le digo, para la iglesia. Ay, papi, ay, está en la edad esa del combate. Pero si no lo tomo por la oreja y vamos para la casa de Dios, si no le siembro el respeto por la casa de Dios, luego se me queda. Y por los hijos se ora y se educa y se le da ejemplo. Jesús dijo, ejemplo os he dado. Pablo dijo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Y Jesús demostró a sus discípulos la vida cristiana verdaderamente. Si tú no se la demuestras a tus hijos, si en tu casa eres un mundanón, tus hijos van a ser mundanones.
Si eres un religiosón, tus hijos van a ser religiosones. Si eres un tibio, tus hijos van a ser tibios. Ah, pero si tus hijos ven en ti, el cristiano que llega del trabajo, mira, no puedo más, estoy matado. Pero son las 7:30. ¿Para dónde vas? Para la iglesia. Tus hijos, cuando crezcan, ¿qué van a hacer ellos? Papi, ¿para dónde vas? Para la iglesia. Oye, pero estás matado todo el día en la construcción. No importa. El alma que busca a Jehová, esa vivirá. Y se va a... ¿Por qué? Porque lo aprendió de ti. Lo digo por experiencia, porque yo veía a mi madre levantarse de madrugada a buscar el rostro de Dios. Veía a mi madre ir para la iglesia sin faltar un día. Veía a mi madre decirle a mi padre, cuando mi papá decía, déjalo que hay muñequito. No, él se va conmigo porque no se puede faltar a la casa de Dios. Amén. Amén, Señor. Amado, ese ejemplo se me quedó a mí. Y ese ejemplo se lo estoy transmitiendo a mis hijos. Mi esposa, un ejemplo parecido. El padre en bicicleta, los dos hijos, uno en el cuadro, el otro en la parrilla y la esposa en la parrilla con el otro en los pies. Y aquel hombre, aquel chino, que una bicicleta para la iglesia, hasta no sé dónde, dando pedales. Y hasta el Moro, desde el cerro, ¿no? Santo Dios. Santo Dios, sí, hasta Mantilla. Padre, la tirada son varios kilómetros, pero no faltaban y los hijos hoy en día no faltan. ¿Por qué? Porque hay una enseñanza a los discípulos cuando enseñan, orando en todo tiempo. ¿Por qué? Porque lo aprendieron, lo vieron, lo experimentaron, lo imitaron. ¿Qué tienen tus hijos para imitar de ti? ¿Qué tienen tus hijos para imitar de ti? ¿Tibieza, frialdad o caliente? Bendito sea el Señor. Hágase tu voluntad. Y si tu voluntad es lo que dice en tu palabra, hágase tu voluntad significa yo te voy a obedecer. Yo te voy a obedecer. Yo te voy a obedecer. Queremos ser intercesores, tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Intercesor no es el que viene un día, porque es el día de la iglesia. No, intercesor es el que viene a la casa de Jehová, es el que viene a buscar el rostro de Dios. Intercesor es el que sabe tener relación con Dios. Intercesor es el que desea a Dios. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y el intercesor sabe poner las peticiones correctas. Vamos a poner acá petición correcta. El intercesor es el que sabe poner la petición correcta. Jesús en el versículo 11 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Bendito sea el Señor. Esto me recuerda a cada día trae su propio afán. Cada día tú vas a tener tu batalla en oración. Cada día tú vas a tener tu batalla espiritual. Cada día tienes que tener tu relación con Dios. Pedro dijo, sed llenos del Espíritu Santo en tiempo presente y un presente continuo. Cada día hay que buscar el rostro de Dios. La oración de ayer no te sirve para hoy. La oración de hoy no te sirve para mañana. Cada día hay que buscar a Dios. Cada día Dios enviaba el maná sobre el pueblo y dijo, van a tener que tomar la porción de un día. Cada día hay que alimentarse de la palabra. Cada día hay que doblar nuestras rodillas delante de Dios. Cada día, porque el día que lo dejes hacer, vas a empezar a enflaquecer. Vas a ponerte famélico, vas a ponerte débil espiritualmente. Pero si tú oras cada día con persistencia, orando en todo tiempo, vas a fortalecerte en el poder del Espíritu Santo. Poner las peticiones correctas, no las peticiones incorrectas. Hay quien pide y no recibe, dice Pablo. ¿Por qué? Porque pide mal, porque pide para sus deleites. Bueno, Dios no quiere que pidamos para nuestro deleite. ¿Qué voy a pedirle yo al Señor? Yo quiero un carro. Yo quiero... voy a poner el ejemplo del helicóptero. Una vez vino un extranjero a predicar y en la predicación, muy emocionado, y él dijo, pídanle al Señor que Dios responderá. Y mi papá
le dijo públicamente, le voy a pedir un helicóptero. Ay, mi papá. Cómico hasta... Qué cómico. ¿Qué le habrá dicho el Señor cuando ese hombre llegó al reino? ¿Tú sabes por qué no te di el helicóptero? Porque tú no eres piloto, mijito. Le dijo, pues yo le pido un helicóptero. Como a 500 personas. Yo le pido un helicóptero. Y el hombre, el predicador, en esa plataforma, emocionado, dijo, pues créelo, que el Señor te lo va a dar. Ah, mi papá se fue con el Señor y no lo recibió. Porque emociones no son peticiones. Emocionalismo no es peticiones. Por eso el Señor dijo, entra a tu aposento, cierra la puerta, tráncate, con Dios, el ansia de estar con Dios. ¿Por qué? Porque no has ido a orar emocionado. Voy a poner el ejemplo. Orar por la chica que te gusta. Orar por el chico que te gusta. Siempre, cuando oras con emoción, vas a sentir la respuesta de Dios hacia el sentido de tu emoción. Como me gusta ella. Tiene unos ojos. Señor, háblame, hágase tu voluntad. Y te late el corazón. Sí, ella es la que tengo para ti. Qué raro es que Dios le haya respondido a él porque lo que le gustan de ella es ese pelo teñido de terciopelo. Son sus caderas, son sus manos, es su cara, es su cuerpo. Y la espiritual de la iglesia, la que se pone alabado sea el Señor. Acabamos de... ¿Por qué se ríen? ¿Por qué se ríen? Ay, Señor. Ya se relajaron ya. Ay, papá. Entonces la voluntad de Dios es que ella se quede solterona. Porque son para Cristo. Que se casan con Cristo. Porque los hombres no le hacen caso, porque ¿quién le hace caso a fea iglesia? Nadie quiere a fea iglesia. Pero la fea de la iglesia, ojo, Daisy me hacía un testimonio. ¿Me das permiso? ¿Me das permiso? Ay, pastor, bueno, dale. Ay, Señor. Daisy, comenzamos a buscar en internet a ver si veíamos una foto de los carnavales cuando ella bailaba allá por el 1980-1981, bailadora de carnavales. Daisy tenía una cintura de guitarra, ¿verdad? Tomás cuando la vio dijo, esta es. Ahora él orando dice, me doy cuenta que cometí un error, pero... ay. No, es broma. Impactó, ¿verdad? Daisy fue joven. Azalia no tenía el pelo blanquito. Tenía ese pelo negro, ¿verdad? Negro, ¿eh? Castaño, ¿no? Castaño oscuro, largo, lacio. ¿Verdad que sí? Azalia salía con su vestidito, luciendo su cuerpecito, sus ojos café. ¿Verdad que sí? Daisy salía a los carnavales con su cuerpo. Sonia movía un número de bolseo. ¿Y cómo tú caminabas, Sonia? Moviendo. Que no sabíamos si era el ring 1, el ring 2, el objetivo. Por lo menos su esposa, su esposo, Fonse, ¿verdad? No era fanático del bolseo, era fanático Sonia. Decía, ¿cuándo se matarán a golpes estos dos? El asunto es que pase un ring a otro para que salga ella con el cartelito. Pero si Sonia hubiera sido flaca, y sin atributo, y no la ponen ni siquiera, imagínese usted con... ¡Rondo!
¿Y por qué no hay nadie, no hay nadie viendo el boxeo? ¿Verdad? No hubiera ido Fonseca. Entonces, cristiano, nos estamos riendo todo, pero esto es una gran verdad. Las emociones te llevan a disimular, a ir a emular, mejor dicho, la voz de Dios, diciendo, ay sí, esta es la que Dios quiere para mí. Pero sin embargo en la iglesia tienes una muchacha cristiana, de verdad, y por estar tras las emociones, te empatas con la que no es. Igualito para las mujeres, por atrás de las emociones, te empatas con el que no es. Bendito sea el Señor. Y después vienen los errores en la vida que pesan. Los errores en la vida no pesan en la juventud, pesan después. Mientras que estás ahora joven, créeme, no te va a pesar nada. Cuando llegas a los 40, como pesan. Cuando miras para atrás y dices, ¿qué yo metí la pata ahí? ¿Qué cosa yo hice? ¿Para qué? Ojalá tuviera una máquina del tiempo para regresar. Bueno, peticiones correctas que no se muevan por las emociones. ¿Por qué se tienen que mover? Repita conmigo, por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. La petición correcta te lleva a levantar un clamor correcto. Un clamor correcto. Porque Jesús dijo en el versículo 12, y no nos metas en tentación, clamor correcto. O sea, guárdanos de la tentación. Líbranos del mal, porque tuyo es el poder, tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. O sea, clamor correcto, al punto de lo que estamos hablando. La oración intercesora tiene que ser una oración con clamores correctos. Amén. Por lo tanto, la oración intercesora tiene que ser bíblica. La oración intercesora tiene que ser bíblica, porque estamos intercediendo. La oración intercesora no es una oración personal, íntima tuya. Estamos hablando de oración intercesora. Ya es una oración que deja de ser íntima. Ya es una oración que deja de ser de puerta de cuarto para adentro. Es una oración que estamos haciendo quizás en la iglesia o en algún lugar, ¿verdad? Estamos intercediendo. La palabra interceder significa ponerse en lugar de. O sea que cuando tú intercedes, te estás poniendo delante de Dios en favor de alguien. Cuando la palabra enseña que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, está diciendo que levanta un clamor por nosotros, se pone en lugar de nosotros delante de Dios a poner las peticiones que verdaderamente necesitamos. Amén, amén. Para que no recibamos el helicóptero, sino que recibamos lo que Dios tiene para nosotros. No recibió un helicóptero mi papá, pero lo volvió un hombre que construyó en el Cotorro 1, 2, 3, 4 iglesias. Bendito sea el Señor, más que un helicóptero. Bendito sea el Señor. O sea, dejemos que el Espíritu Santo nos guíe en la intercesión. Pero la oración intercesora es bíblica. Y cuando levantemos intercesión, qué bueno es en la oración citar la Biblia. Pero no de una manera hipócrita. No es de esa manera que dándole la cháchara. Sino que utilizar la Biblia correctamente, porque hay personas que dicen, que se ponen, Dios de Abraham, de Isaac y de tú que libertaste a Lot de la ciudad y tú que sacaste a Israel y lo guiaste, y se pasa media hora citando la historia bíblica. Y yo cuando he escuchado eso, yo digo, sí, yo también me sé la Biblia, ora. ¿Ve? ¿Cómo se hace la oración bíblica? Señor, tú en tu palabra has dicho que impondríamos las manos sobre los enfermos y sanarían. Y yo creyendo tus palabras, oro, Señor, por esta persona. Así se aplica la Biblia en las oraciones, no dando la cháchara para demostrar la mucha Biblia que tú conoces. ¡Hello! Amén. La oración intercesora es pública.
es pública. O sea, no es para hacerla de labios para adentro. La oración intercesora no se hace con la mente. Viene la mano, ay, oren por mí. Le pones mano y... Es pública, es pública. Tiene que ser expresada por los labios, escuchada por lo que están presentes, porque se supone que están participando de la oración. Cuando te dicen, venga para que intercede, no es con la boca cerrada. ¿Usted se imagina eso? La hermana Salia que venga, disculpen que te voy que venga para que ore, y a Salia se ponga aquí. Yo sentado ahí, yo me quedo mirando así y de, ¿y ahora? ¿Y ahora qué? Bueno, pública significa expresada. Ahora, esto le va a tocar a más de un hermanito acá. La oración intercesora debe ser breve, breve. No oraciones largas, sino por el contrario, minutos, en ocasiones hasta segundos. ¿Por qué? Porque si estamos intercediendo, no me puedo coger toda la oración. Hay que dejar que haya participación y para que eso funcione, tiene que ser breve. Amén. Bendito sea el Señor. La oración intercesora debe ser directa. Debe ser directa. Una oración que va directo al asunto. Porque hay hermanos que empiezan, te dicen, mira, ora por los matrimonios. Señor, te pido por los jóvenes, te pido por los pastores, te pido por... La distancia más cerca entre el punto A y el punto B es la línea recta entre ambos puntos. ¿Entienden eso? ¿Verdad? ¿Entienden eso? Ora por los matrimonios. Señor, gracias. Te ruego por los matrimonios. Amén. No me clames porque luego ora por los jóvenes. Y oran por los jóvenes, por los matrimonios, bla, 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 y luego el que está dirigiendo dice, ya oró por todo. ¿Ahora qué? Tengo este plan aquí, pero ¿ya oró por todo? Bueno, la hermana Angeliani que ore por los matrimonios. El que está sentado dice, pero si ya oró. Hagan esto para que no se les olvide. Hagan este gráfico para que no se les olvide, por favor. Santo Dios. La oración intercesora es sincera. Sincera. Amén. Tienes que poner el corazón en ello. Porque hay quien le dice, el hermano fulano para que ore. ¡Ah! No, ese es pánico. Pero se levantan y oran sinceramente. Pero está el que ya tiene la plaquita de he orado más de 100 veces. ¿Entiendes? Entonces, por ejemplo, la hermana Sonia para que ore por esta necesidad. Y se levanta la hermana Sonia. Y se levanta porque me mandaron, tengo que levantarme. Señor, en el nombre de Jesús. Pero por adentro no tiene ganas de orar. Eso no es sinceridad. ¿Usted se imagina que el leproso hubiera venido a Jesús? Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Y Jesús le dice, ay, mío, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Quiero, sé limpio. Óigame. Óigame. No hay amor ahí. Y Jesús dice que si tienes la fe de mover los montes a la mar y no hay amor, eres como címbalo que retiñe, como metal que resuena. Delante de Dios no hay productividad, no hay realidad. Estás seco, estás muerto, frito, chao, se acabó todo. Hasta la vista, baby. Amado, el cristiano tiene que ser sincero. Por eso yo les digo, sean ustedes. No imiten, no se conviertan en alguien, sean ustedes, quienes sean ustedes. Es que yo soy peleón en la casa, sé peleón, deja que Dios te transforme. Es que yo tengo, pero si vienes y te conviertes en quien tú no eres,
Amado, estás viviendo una falsedad. Cristo es verdad. Cristo no es hipocresía. Cristo es verdad. Cristo no es disfraz. Cristo es verdad. Amén. Amén. Por lo tanto, la oración tiene que ser verdad, sinceridad. Bendito sea el Señor. Jesús, ¿qué hizo con los hipócritas? Los expuso. No sean como los hipócritas. Por lo tanto, amado, la iglesia esta, no seamos como los hipócritas. Seamos sinceros y que cada oración le pongamos el corazón a ellos. Bendito sea el Señor. Ahora, no te me sientas mal si dices, porque a veces nos atacan las musarañas, ¿verdad? Y el hermano hace una petición y de repente dicen, bueno, la hermana Ramona, que ore. Ramona, ¿qué fue lo que dijo él? A veces pasa eso, las distracciones suceden. A veces nos entretenemos, pero de eso no se trata la sinceridad en la oración, sino que cuando oremos verdaderamente nos esté importando el hermano. Verdaderamente nos conectemos en el corazón con el hermano, por amor, hagamos por amor el vínculo perfecto, ¿verdad? Ahora, la oración intercesora tiene una variedad tremenda. Ya está cansado ya estoy terminando casi ya, pero me deben 8 minutos. La oración intercesora tiene una variedad tremenda. Va desde lo personal hasta lo nacional. Vamos a poner aquí. Oración intercesora. Oración intercesora. Vamos a ver la variedad de la oración intercesora. Y voy a citar los textos y quiero que ustedes lo lean en su casa como tarea. Sí, esta iglesia hasta manda tarea para la casa. Léanlo como tarea en la casa los textos. La oración intercesora es usada de diferentes formas. Vamos a ver a través de la Biblia las diferentes formas. La primera forma de la oración intercesora es la oración. Oh, what's this? La oración personal. La oración personal es la primera variedad de la oración intercesora. La oración personal. ¿Cuál es esta oración personal? No es la que usted hace privada, sino cuando viene una persona y dice, por favor, ora por mí. Esa es la oración personal, que usted ora por otra persona, ya sea pública o estén dos personas solamente, se le encuentra por la calle, va a su casa, en la iglesia se acerca, como vino Daisy, pastor, ora por mí. Ajá, esa es la oración personal y ahora vamos a hacer la oración. Amén. Es la oración personal que se hace, pero no se hace de manera privada, interna, ¿no? Sino que se hace entre dos personas, de una persona a otra. Amén. Donde se ministra la petición de esta persona. Vamos a poner Segunda de Reyes, capítulo 5. Versículo 11, que es cuando viene Naamán, a donde está Eliseo, y Naamán quería una oración intercesora personal, pero Eliseo, Dios lo manda a obrar con operación de milagro, le dice, ve y dile una orden de fe que se bañe en el río Jordán. Y Naamán dice, he aquí yo pensé que él saldría y estando de pie invocaría a Jehová su Dios y alzaría su mano y tocaría el lugar y sanaría mi lepra. O sea, él estaba esperando una oración personal. La oración intercesora varía desde lo personal hasta lo nacional. Oración personal, cuando oramos de una persona a otra, cuando tú oras por otra persona. Amén. Segundo tipo de oración intercesora. La oración a través de un ser querido. A través
de un ser querido. No es por un ser querido. La oración por un ser querido es personal. Cuando oras por un familiar, que estás presente y él está presente. Pero cuando viene una persona y te dice, yo quiero que ores por mi mamá que está en su casa enferma. Ya eso es la oración a través de un ser querido. Está la persona, está el hijo pidiendo por su madre, está el hermano pidiendo por su hermano, está el nieto pidiendo por el abuelo, está el primo pidiendo por el primo. Es un familiar que viene a pedir por esa, quizás sea un compañero de trabajo. Usted mismo lo ha hecho acá. Yo quiero que estén orando. En mi trabajo hay un compañero que está enfermo, así. Vamos a estar levantando oración al Señor. Bueno, esa oración que se levanta es a través de un ser querido. En este caso, el compañero de trabajo que está pidiendo oración por su compañero, etc. ¿Entienden el marco de esto? Perfecto, gloria a Dios. Vamos a poner Números capítulo 12. Números capítulo 12 a partir del versículo 9 al 14. Y esto es cuando Aarón y María hablan en contra de Moisés, cuando se empata con la mujer cusita. Y entonces ellos empiezan a murmurar y María termina con lepra. Y entonces Aarón le dice a Moisés, intercede por María. El hermano diciendo, intercede por nuestra hermana. Y Moisés levanta oración y Dios le sana. Amén. Oración a través de un ser querido. Tenemos también la oración con unción con aceite. Oración con unción con aceite. Esta es la oración que se hace cuando se ora por un enfermo o por una persona y se unge con aceite. No es que el aceite tenga ningún poder, es que la Biblia nos enseña que el aceite es símbolo y tipo del poder del Espíritu Santo. Entonces, en Santiago dice, alguno está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y ore por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. O sea, está dando una forma de ministrar y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiera cometido pecados le serán perdonados. Amén. Es un tipo de oración. Ahora, no podemos mistificar el aceite. Déjame poner acá el pasaje. Santiago capítulo 5, versículo del 14 al 15. 14 y 15. En la casa usted se lee todo esto. Amén. Bendito sea el Señor. Repito, no se puede mistificar el aceite, porque lo han mistificado de tal manera que hasta van con jarras de aceite y oramos por esta y derraman el aceite, y van soltando chorritos de aceite por las cuadras, ungiendo las cuadras con aceite para que símbolo del Espíritu incluso he visto que van a ungir a una persona para el ministerio y le han derramado una jarra de aceite encima. Dios mío. A ver, tranquilo, es una práctica que se hacía en el Antiguo Testamento, que se cogía un tarro, un aceite y se vertía sobre los reyes o sobre los sacerdotes. Es una práctica que se ve en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento ya no tenemos que derramar aceite, sino que el Espíritu Santo ha sido derramado sobre nuestros corazones. Amén. Y ya somos reyes y sacerdotes para Dios. En aviones han derramado el aceite y tiran sal. ¿Y sabes cómo se llama eso? Brujería. Brujería. Cuando vean, vamos a echar la sal, porque la sal es tipo de la iglesia y derraman la sal y tiran la sal sobre el lugar. Please, don't do that. No lo haga. No lo haga.
Oración con paños. ¿Oración con qué? Paños. Eso es lo que saben tú ahora. Dígame paño, manto de lío. Tenemos tantos ejemplos, ¿verdad? El manto de Elías, el manto de Eliseo, que bueno, Eliseo cogió el manto y lo partió en dos. Pablo usa esta oración porque cuando Dios empezó a usar a Pablo con señales y milagros en Hechos capítulo 19, vamos a poner Hechos capítulo 19, a partir del versículo 11 al 12, empieza Pablo a orar por los enfermos y Dios empieza a sanar enfermos, a echar fuera demonios y empiezan a pedir oraciones por un ser querido. Pero parece que la multitud era tanta que Pablo tuvo que emplear un método de fe. Escuche la palabra, un método de fe que no se puede enseñar como una doctrina que hay que hacerlo así todo el tiempo. Fue un método de fe que usó Pablo, pero es válido. Lo he usado yo en mi ministerio y he visto a Dios obrar. Bendito sea el Señor, que cuando hay alguien que dice, no, tengo una hija enferma, y yo le he dicho, ¿tienes alguna prenda, un pañuelo, algo? Y me han dado un pañuelo y yo he tomado el pañuelo. Padre, que tu unción se derrame en esta prenda y cuando toque al enfermo sea sano. Y lo han puesto y han sanado, lo han puesto sobre los enfermos y han sanado. O sea que un método de fe bíblico, válido. Amén. Y este método de fe, la palabra dice que llevaban a los enfermos estos paños que Pablo imponía sus manos, oraba por estos paños y delantales, paños, ropa. Y llevaban esto al cuerpo de los enfermos y dice la palabra, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Bendito sea el Señor. La ropa que tú tienes, esa se impregna de la unción que el Espíritu derrama. Amén. Amén. Cuidado, que también se impregna de la contaminación que tú buscas. O sea, busquemos la unción, no la contaminación. Amén. Dile que está a tu lado, busca la unción, no la contaminación. Porque si un paño se impregnó con la unción para sanar enfermos y echar fuera demonios, también se puede impregnar de cosas que no le agradan a Dios y contaminan espiritualmente. Cuida tu ropa. Tu ropa no es para pecado, tu ropa es para alabar a Dios. Allá pasó que tiran el pañuelo a Brasil. Digan el pañuelo, he visto personas que mueven el saco son métodos de fe, son métodos de fe. Lo importante es que el método no sea superior a la doctrina. Siempre me acuerdo del testimonio de un predicador argentino, pastor Claudio Freyson, que Dios empezó a usarlo y él movía el saco y las personas se caían para el piso por cantidad y movía el saco. ¡Ay! El presbiterio de las asambleas de Dios no le cuadró mucho eso y le dijeron, óigame, lo del saco no nos cuadra mucho porque en la Biblia no encontramos que nadie tiró un saco. No existían en ese momento, ¿no? ¿Y qué hizo Freyson? No hay problema, se puso el saco y se empezó a orar con las manos y seguían los enfermos sanándose, la gente cayéndose, porque no se trata es solamente un método de fe. Amén. Yo me acuerdo que Aramí, en la Asamblea de Dios, tiraba el pañuelo. Tiraba el pañuelo. Y rozaba y el que le tocaba se caía. Y el rosa también se caía. Quizás Aramí escuche esta, porque él no sé si está en el canal. Bueno, si Aramis está escuchando esto, Aramis, si estás escuchando, yo espero que no hayas tirado el pañuelo habiéndose soplado la nariz, ¿eh? Ay, Señor, le extrañamos mucho. Gloria a Dios. Oración con paños, pero también está la oración por una multitud. La oración por una multitud.
Hay un pasaje en Primera de Samuel capítulo 7. Primera de Samuel capítulo 7, del 8 al versículo 10, del 8 al 10. Que Israel viene y le pide a Samuel que interceda por el pueblo. O sea, vienen en una multitud y le dijeron, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios para que Dios nos guarde de la mano de los filisteos. Eran los que estaban en guerra en ese momento. Y Samuel hace un sacrificio y ora al Señor y el Señor le oye, orando por esos que iban a combatir a los filisteos. Esa es la oración por una multitud. Es lo que se ha conocido como la oración en masa. O sea, cuando oramos acá y hemos dicho, todos alcen la mano, Padre en el nombre de Jesús, o toca el lugar afectado, Padre en el nombre de Jesús, te pido que sana. Esa es la oración por una multitud. ¿Por qué? Porque a veces no da tiempo para orar personalmente uno por uno. ¿Y qué se hace? Por la fe oramos por un grupo, el número de grupo que sea. Amén. Desde una poca cantidad a una masa grande. Amén. Esa es la oración por una multitud. Bendito sea el Señor. Voy corriendo. Ahora, la oración por una multitud y también está la oración de una multitud. Que no es lo mismo orar por una multitud que la oración de una multitud. Hechos capítulo 4, 24. Hechos 4, 24. No es lo mismo que tú ores por una multitud que una multitud se ponga a orar. Bendito sea el Señor. Ahí cambió la regla. Porque tú orando por una multitud, eres tú orando por todos. Pero esta es todos orando unánimes. Cuando oramos por Cuba y todos, Señor, en el nombre de Jesús, pero la oración de una multitud no es cuando uno está aquí intercediendo, orando, y los demás arrodilladitos en silencio o hablando. Porque cuando eso pasa, aquí se ora por Cuba. Pero ahí está Papu orando porque se siente mal. Y está Silvia orando por su nietecita. Y cada uno ora ahí, mientras hay uno intercediendo. Otros quizás digan, Señor, sí, por Cuba, Padre. Y quizás otros se una. Pero la oración de una multitud es cuando se levanta un clamor público. Todos estamos orando. Lo que se oye es el bullicio de la oración de la multitud. Obvio, hay uno que está dirigiendo, pero todos están alzando su voz orando por lo mismo. Esa es la oración de una multitud. Se ve cuando Israel levanta el clamor delante de Dios porque estaban prisioneros en Egipto. Se ve en Hechos cuando la iglesia es perseguida y ellos alzaron unánimes la voz a Dios. Alzaron unánimes la voz a Dios. O sea, todos alzamos las voces clamando por lo mismo. Nadie se queda callado. Todos alzan la voz. Esa es la oración de una multitud. Está la oración por una ciudad. La oración por una ciudad. Vamos a ver Jeremías 29, 7. ¿Jeremías qué? 29, 7 y Génesis capítulo 18. ¿Por qué se ora por una ciudad? Es la oración que hacemos por el bien de una ciudad. El Cotorro necesita esta intercesión. La Habana necesita esta intercesión. No, esa es la otra oración. Espera. El Cotorro necesita esta. Si usted sale por la calle, ay, qué miedo tengo salir del Cotorro a partir de las 6, que se pone oscuro. Ay, qué miedo tengo. Le demuestra a usted que este pueblo necesita que se ore por él. Amén. Tiene el testimonio ya. El Señor dice, procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad a ella
y rogad por ella a Jehová, porque en su paz vosotros tendréis paz. O sea que a medida que tú ores por la ciudad, te va a mejorar la vida a ti. ¿Por qué oramos por el pueblo? ¿Por qué hay que orar por el pueblo? Porque usted tiene miedo a salir. Hay que orar. Señor, te pido que reprendemos toda droga. Señor, te pido que salga a la luz quien está con droga y tú obres en tu justicia e impidas esto. Señor, mira a los asaltantes. No permitas que entren en el pueblo. Señor, envía tus ángeles con poder que rodeen el cotorro y empiezan a clamar por el pueblo. ¿Por qué? Porque tú estás viviendo en el pueblo. Señor, mira que no hay medicina. Padre, provee medicina. Que lleguen al cotorro la medicina. Señor, mira el gas. Señor, que provea, Señor, que entre el gas, Señor. ¿Por qué? Porque tú tienes la necesidad. ¿Se entiende? Amén. Gloria a Dios. También Abraham intercediendo por Sodoma. Dios le dijo, voy a destruir Sodoma. ¿Y qué hizo Abraham? Interceder por la ciudad. Ahora, la intercesión no va a impedir el plan de Dios. ¿Sodoma qué le pasó? Juicio. El juicio cayó sobre Sodoma. ¿Pero qué hizo el Señor? Por la intercesión de Abraham, envió a los ángeles y libertó a Lot. Porque Abraham decía, Señor, si hubiera un justo, si hubieran 10 justos, si hubieran 5 justos, y por intercesión, ahí Jod, varón justo, como luego aparece en la palabra en el libro en Hebreo, fue libertado por la fe. Bendito sea el Señor. Ahora, luego tenemos la oración, y es la última ya, por una nación. Ahí es la oración que Azalia quería, dijo, por Cuba. ¿Ve? Por una nación, por el país y por Israel. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña a orar por la nación de Israel. Salmo 125 termina diciendo, paz sea sobre Israel. Salmo 128 termina diciendo, y los hijos de tus hijos puedas verlo, paz sea sobre Israel. Siempre terminan bendiciendo a Israel. Se nos enseña la palabra a orar por Israel. Bendito sea el Señor. Y cuando yo veo que se empeñan mucho los noticieros en hablar en contra de Israel, yo más oro por Israel. Y ellos dicen, no, que los misiles, y yo digo, Señor, bendito sea tu pueblo. Señor, paz sea sobre Israel, paz sea sobre los habitantes de Israel. Tú tienes un propósito con ellos, Señor. Si las ramas son buenas y son dulces, cuanto más el tallo, Señor, en el nombre de Jesús. Ore y bendiga a Israel. Porque el mundo, el diablo se va a encargar de condenarlo y acusarlo y maldecirlo. La iglesia bendice a Israel. Amén. Nuestra iglesia bendice a Israel. Yo bendigo a Israel. En el nombre de Jesús lo bendigo. Aleluya. Bendito sea el Señor. ¿Y cómo se ora por una nación? Azalia. ¿Cómo se ora por una nación? Azalia. ¿Y cómo te intercedes a favor de ella? ¿Y cómo? Sí, pero ¿qué tú dices en esa oración? Azalia. Yes. Yes. Eso te lo dio el Espíritu Santo. Aleluya. Daniel se levantó a orar por su pueblo desde Babilonia. En Babilonia orando por Israel. ¿Y qué dijo? Daniel mirando los libros, el número de los años de Jehová que había profetizado según el profeta Jeremías, que se cumpliesen las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y dice Daniel en el versículo 3 del capítulo 9, Daniel 3, 9:3, Daniel 9:3, léase Daniel capítulo 9, amén. En la casa, léaselo. Dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración, y ruego en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, versículo 5, hemos pecado. Se incluyó. No se excluyó, se incluyó. Hemos pecado.
hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y ordenanzas. No hemos obedecido a tu siervo. Es el que estaba orando, el que estaba leyendo la palabra, el que estaba leyendo la profecía. Y no se excluyó, como que voy a orar por Cuba. Señor, los pecados de Cuba, Señor. No, se incluyó. Espérate, yo estoy montado en a mí también me quitan la luz. Señor, hemos pecado. Señor, hemos desobedecido. Y se incluyó. La iglesia cuando ora por su nación, la iglesia cuando ore por Cuba, que no se excluya. Inclúyase, porque también usted participó de lo mismo que participan ellos. Bendito sea el Señor. Y aunque Daniel no participaba, estaba en el cautiverio por causa del pecado de Israel. No se excluyó, se incluyó. Entonces, cuando ores por Cuba, por el pecado, Señor, hemos pecado. Señor, te hemos desobedecido. Así se ora por una nación, reconociendo que eres parte de esa nación y también tuviste parte de ese pecado. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir terminando. Es necesario decir que a la medida que seamos intercesores en lo secreto, seremos más efectivos en ser intercesores en lo público. Concluyo con el versículo 6 de Mateo capítulo 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y con la puerta cerrada, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en el secreto te responderá en público. La oración intercesora tiene dos bellas cualidades. Se pone en lugar de la persona necesitada y se pone ante la persona que se soluciona. Cuando usted ora, usted se va a parar delante de la persona que tiene necesidad, pero también se va a parar delante de la persona que tiene el poder para solucionarlo. Bendito sea el Señor. Nos ponemos de pie. Vamos a levantar una oración.